un Dios de pactos que cumple cada promesa. Gracias porque nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Estamos aquí para honrarte, adorarte y conocerte aún más a través de tu palabra, que es vida y medicina para nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos respirar, porque nos das la vida, Señor. Nos das órganos nuevos, órganos sanos para poder vivir. Te damos gracias porque nos has librado de toda enfermedad, de toda dolencia, de la muerte prematura, y nos diste vida juntamente con Cristo. Te damos gracias. Gracias por esa posición gloriosa en que nos has puesto como tus hijos. Te damos gracias porque nos has perdonado todo pecado, pasado, presente y futuro. Gracias porque nos hiciste justos, perfectos. Gracias por entender todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, porque tú nos lo revelas a través de tu palabra. A través de tu palabra nos das ese conocimiento pleno que debemos de tener para poder vivir una vida abundante en esta tierra, Señor. Hoy declaramos espíritu de sabiduría y de revelación en cada oyente, cada creyente, en esta noche que nos va a ver a través de estos medios también. En el nombre de Jesús declaramos que se abren sus ojos espirituales, oídos espirituales abiertos en el nombre de Jesús, para que ellos puedan comprender cuál es su herencia en los santos en Cristo Jesús y cuáles son las riquezas maravillosas de su gloria. En el nombre de Jesús creemos que recibimos esta palabra, que la entendemos porque tenemos la mente de Cristo. Eso dice tu palabra, porque somos el cuerpo de Cristo, tu iglesia gloriosa aquí en la tierra, Señor. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias por el poder de tu espíritu. Y todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya, Señor, a la obediencia de tu palabra en el nombre de Jesús. Creemos que aunque no podamos entender ahorita lo que podamos oír, pero creemos que si seguimos oyendo la revelación del nuevo pacto, el evangelio y la gracia, podemos algún día asimilarlo, poder creerlo, entenderlo. Y te damos gracias porque podemos vivir esa vida gloriosa, esa vida abundante, Señor, aquí en la tierra, saciados de larga vida y totalmente bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y eso es para darte honra, gloria, adoración a ti, maravilloso Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos muestras tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos visitan esta tarde, que están aquí con nosotros, y cada persona que nos ve a través de esta transmisión, que estamos directo a través de Jalisco, México, para cada persona que nos ve de los diferentes estados de la República Mexicana, y cada persona que nos ve a través de los diferentes países de habla hispana, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona que nos va a ver también o nos ve en directo también de cualquier país de habla hispana, puede ser España o cualquier continente donde se hable este idioma. Le damos la más cordial bienvenida. Cristo les ama, a nosotros también, y creo que el Espíritu Santo tiene una revelación, una palabra para ustedes en este día que los va a ayudar, que los va a edificar, que va a sanar sus cuerpos y que le va a dar esa vida abundante que solamente Cristo Jesús ha proveído en la cruz del Calvario. Ok, pues continuamos con el tema que se llama y todo vuestro ser. Y todo vuestro ser, y en la palabra de Dios estamos basados en este texto que es Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, no sé si lo vamos a poner en pantalla ahora. Primera carta a Tesalonicenses 5:23. Muy bien, recomendamos a cada persona que comparta esa enseñanza a través de Facebook, compártalo a amigos, familiares, personas que a lo mejor pudieran estar en una situación complicada, difícil, y una palabra de Dios es la que nos puede librar a lo mejor de esa opresión, depresión o esa tristeza que podamos tener. Compártalo con familiares, amigos que no conocen a Cristo, o aún con ya cristianos que no conocen la revelación del nuevo pacto. También hay que compartirlo. La finalidad es que podamos ser libres. Dice el Señor Jesucristo, Juan 8, 31, 32, y conocerán la verdad, dice, y esa verdad conocida los va a hacer libres. ¿Ok? Se trata de hacernos libres. Primera Tesalonicenses 5:23 dice:
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, pues ese tema ha sido, en lo personal, para mi vida ha sido un tema muy trascendental, porque hemos podido identificar cada parte de nuestro ser. La palabra de Dios en el Nuevo Pacto nos especifica que somos espíritus. Juan capítulo 3 versículo 6, el Señor Jesucristo lo dijo. No sé si lo podemos poner ahí en pantalla. El Señor Jesucristo dijo: el que es nacido del Espíritu, eso significa el que es nacido del Espíritu Santo, es un espíritu. Toda persona sin Cristo Jesús en su corazón, literalmente habla la palabra que estamos separados de Dios, es decir, hay muerte espiritual. Estábamos muertos espirituales antes, pero una vez al conocer a Jesucristo, el haber creído que Él murió en la cruz por nosotros, que se sacrificó y derramó su sangre, y creímos en Él y hicimos un acto de fe, por decirlo así, hablamos con nuestra boca que Él era nuestro Señor y Salvador. Él nos proveyó vida y nos proveyó un nuevo espíritu y lo depositó dentro de nosotros. Si la Biblia dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, significa que ya no somos uno, sino que ahora somos tripartitos. Hay tres partes en el ser humano, pero hay una parte que cuando creemos en Jesús es renacido y es puesto un espíritu nuevo en nosotros. Nuestro espíritu, el espíritu sin Cristo, dice el Señor Jesús, el que es nacido del espíritu es un espíritu. Entonces, la Biblia dice que somos espíritus, pero cuando creemos en Jesucristo, ya no somos espíritus separados del Padre, separados de Dios. Lo que nos separaba antes de Dios era el pecado, no nuestros pecados. Una cosa es el pecado y otra cosa son nuestros pecados, ¿ok? El pecado que nos dividía y que nos alejaba de Dios, por lo cual éramos muertos espirituales, eso significa muerte. Muerte significa separación. Estábamos separados de nuestro Padre Celestial, pero a través de Cristo Jesús ahora Él nos dio vida. Puso un espíritu nuevo en nosotros, pero no fue un espíritu solo, sino fue un espíritu unido al Espíritu de Cristo. Es decir, ahora dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 17, pero el que se une al Señor. Y cuando habla unirse al Señor significa unirse a Jesucristo. Cuando usted cree en Jesucristo, usted se une a Jesucristo. El que se une al Señor ahora ya no son dos espíritus. O sea, no es usted espíritu humano más el Espíritu de Cristo, sino ahora es uno solo. Cristo y ustedes son uno, unidos a Cristo. Por eso nosotros se nos ha denominado como la iglesia de Jesucristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Cuántos de ustedes han visto que el cuerpo de un ser humano tenga vida sin la cabeza? ¿Alguno de ustedes ha visto que el cuerpo pudiera tener? Imagínense en la época en que degollaban, porque si hubo un tiempo en que degollaban, por ejemplo, parte de los rituales o de las conquistas que hacían los reinos en su tiempo. Muchas veces degollaban, le cortaban la cabeza a las personas, y la cabeza que le cortaban la paseaban por la ciudad y el país que había sido derrotado. La finalidad principal era mostrarle la cabeza a las personas y decirle: este era el rey de ustedes, este rey que era de ustedes, ahora mírenlo, ya no tiene poder, ya no tiene autoridad, fue vencido. Y eso era proclamar un triunfo sobre alguien, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes han visto que a alguien le cortan la cabeza? ¿A quién le cortaron la cabeza por ahí? Uno de los en la Lóndiga de Granaditas, ¿no? ¿A quién le cortaron la cabeza? A Hidalgo, ¿no? ¿A quién le cortaron la cabeza? Y que la dejaban colgada durante mucho tiempo ahí. ¿Al Pípila fue? Pues no recuerdo quién, ¿no? El Pípila fue el que quería entrar a la Lóndiga de Granaditas, ¿no? Pero hay una historia, lo que poco conocemos de historia en nuestro país, ¿no? Hay una historia donde se colgó también
de una de las esquinas, no sé si fue Hidalgo, no, creo que fue Hidalgo, ¿no? Que se colgó de una de las esquinas de la Ronda de Granaditas para que las personas vieran que había sido vencido aquel que era un guerrillero, aquel que era un caudillo que estaba en contra del gobierno o de la posición de autoridad que tenían los terratenientes en ese tiempo, ¿ok? Y se colgó ahí la cabeza para mostrarle a la gente que había sido derrotado ese caudillo. Y en muchos casos sucedía así con los reinos. Ahora, ¿usted ha visto a alguien que le mochen la cabeza y que su cuerpo tenga vida y siga caminando el cuerpo como si nada? No puede tener vida. Nadie puede tener vida si no tiene la cabeza, porque de aquí es donde está el cerebro, y del cerebro tiene coordinación para que cada parte de nuestro cuerpo pueda tener movilidad y función. Si usted se le daña, si a una persona se le llegan a dañar las neuronas, como a las personas que les da embolia, ¿cómo? Fue Hidalgo, ¿verdad? Fue Hidalgo el que le colgaron la cabeza en la esquina de la Ronda de Granaditas, ¿ya ven? Es importante, creo que no, muchos no pasan por la primaria, o ya no nos acordamos, ¿no? Hacen tantos años que ya no nos acordamos a lo mejor de lo que escuchamos en la primaria. Entonces, el cerebro envía señales al resto del cuerpo, pero si se dañan las neuronas de una persona porque le dio embolia, pueden morir neuronas y esa parte del cerebro ya no envía señales, y muchas personas, no sé si ha visto que quedan paralizados de una parte del cuerpo, no sé si usted lo ha visto, ¿no? Entonces, esas personas que le dio parálisis en una parte de su cuerpo porque se le dañaron neuronas, no porque el cuerpo dejó de funcionar, sino porque dañaron neuronas y ya no envían señales al resto del cuerpo. ¿Sí me entiende? Entonces, en la palabra del Señor, usted va a encontrar principalmente esta parte de la palabra en Efesios capítulo, usted lo va a encontrar en el libro a los Efesios, a ver si lo podemos ver ahí. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15, vamos a leer, por favor. Efesios capítulo 4 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, es decir, de Jesucristo, ¿no? Todos tenemos que llegar al conocimiento de quién es Jesús, qué hizo Jesús por nosotros, qué conquistó por nosotros en la cruz del Calvario, qué nos regaló por gracia, qué nos ha regalado, pues, en otras palabras, Jesucristo a través de su sacrificio perfecto y la obra terminada. Entonces dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Es importante esto, ¿no? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿En qué tenemos que crecer nosotros? Usted como hijo de Dios, ¿en qué tiene que crecer? Crezcamos en todo, en aquel, ¿quién es aquel? Jesucristo, ¿no? En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Él es la cabeza del cuerpo. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo, pero dice la palabra que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? En Efesios capítulo 5, versículo 23, se nos narra un poquito la historia entre un matrimonio y la similitud que tiene un matrimonio con Cristo y la iglesia. Y se nos narra más o menos el trato que le debe dar el marido a la mujer y la mujer cómo debe tratar al marido, y es de acuerdo a la relación que hay entre Cristo y la iglesia, que es su cuerpo. Porque dice Efesios 5, 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de... Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, la iglesia, ¿quién es? El cuerpo de Cristo, ¿ok? La iglesia,
Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. Por eso nuevamente le insisto, ¿podrá el cuerpo funcionar sin una cabeza? Imposible. Por eso nosotros como hijos de Dios, por haber creído en Jesucristo, haber creído en su sangre derramada, en su sacrificio perfecto, nosotros dice que nos hizo el cuerpo de Cristo. Pero hay algo que nos da vida, hay algo que nos dirige, hay alguien que nos enseña, hay alguien quien es el todo en todos, que se llama Cristo Jesús, que es la cabeza, el cual coordina todo el cuerpo. Si no conocemos a Cristo Jesús, si no conocemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, difícilmente vamos a poder ser coordinados por esa cabeza que es Cristo. ¿Entendemos? Cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, que no nada más perdonó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, la pobreza, la maldición y todo, sino que aunado a esto, Cristo vino a ser impartido en cada creyente. ¿Sabe lo que tiene que ver? ¿Sabe lo que significa que Cristo fue impartido? Que Él vino a habitar aquí, unido a su espíritu, se ha hecho uno con usted, que es un espíritu. Y cuando entiende usted eso, entonces va a entender que tiene una cabeza que lo gobierna, que es Jesucristo. Él es el que nos gobierna en nuestra vida. Por eso muchas veces hay algo que obstaculiza que Cristo nos gobierne, porque no permitimos con nuestra mente, con el alma, que es la mente no renovada. El alma son los pensamientos, la voluntad, los sentimientos, la conciencia, lo que yo pienso. Todo eso es el alma. Y dice Pablo que el alma tiene que ser renovada. Tiene que ser renovada, tiene que sufrir una metamorfosis para poder permitir que Cristo nos gobierne. Mientras el alma no sea renovada, difícilmente Cristo va a gobernar en nuestras vidas. Porque si renovamos esta mente, vamos a creer lo que está escrito. ¿Me entiende? Y nos vamos a adaptar a lo que está escrito, que es el nuevo pacto para nosotros, que es lo que nos corresponde escuchar, como nueva creación, como nuevas criaturas. ¿Ok? Entonces, usted es un espíritu, dice el Señor Jesús, el que es nacido del espíritu es un espíritu. Usted es un espíritu que tiene un alma. Insisto, son los pensamientos, la voluntad, el libre albedrío, la conciencia, todo eso es el alma. Mis pensamientos, esos pensamientos que yo tengo son los que obstaculizan para que Dios se manifieste en la vida del creyente. Esto es lo que, mientras no lo renovemos, no vamos a poder vivir una vida abundante. Por eso muchas personas van a morir a lo mejor antes de tiempo, de enfermedades incurables, de accidentes, de muertes prematuras, pero no es Dios llevándose a las personas, porque Dios no se lleva a las personas, porque vino a darnos vida en Cristo Jesús. Él no lleva, cuando alguien muere, inmediatamente la gente apunta su dedo a Dios y dice: Dios, ¿por qué te lo llevaste? Y Dios dice: no, es que yo no me lo llevé, yo permití que la persona pudiera conocerme a través de Cristo Jesús, que conociera a mi hijo. Una vez conocido a mi hijo, él renovaba su mente y él comenzaba a hablar lo que estaba escrito en el nuevo pacto, lo que estaba escrito como una herencia, inclusive en el antiguo pacto como una herencia. En el antiguo pacto, inclusive en los salmos, se le reveló que Dios nos saciaba de larga vida. ¿Okay? Se le reveló al apóstol Pablo que él tenía autoridad, inclusive sobre la muerte tenía autoridad el apóstol Pablo. Por eso cuando leemos la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo: es que todo es vuestro. Si entendemos que todos nosotros podemos vivir entonces esa vida abundante en la tierra, no va a prevalecer la enfermedad. Usted puede ser saciado de larga vida, puede ser enriquecido también económicamente para que no viva toda la vida pobre. La voluntad de Dios es que sus hijos no vivan pobres. Dígame, dice en su palabra que en la ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén, dice que las calles son de oro.
Una persona que no cree que un hijo de Dios tiene que ser enriquecido económicamente hablando, ¿cómo podrá entonces pisar unas calles que son de oro? Se van a asustar a ver las calles de oro y van a decir, Dios mío, si las calles son de oro, ¿por qué yo en la tierra viví pobre? Muchas personas viven pobre porque se les enseña que como Cristo fue pobre, ellos tienen que ser pobres toda la vida. Pero eso no es cierto, la Biblia no dice que Jesús fue pobre. La Biblia dice que Jesús tenía y manejaba hasta 200 denarios, que son $11,000 actuales diariamente. Diariamente Jesucristo manejaba 200 denarios. Y 200 denarios equivale ahorita aproximadamente a $11,000. Dígame, ¿qué persona maneja $11,000 diarios así? Que traiga, se me ocurrió irme a comer a un restaurante. A ver, Judas, saque los $11,000 para irnos a comer todos aquí al Pampas, imagínense. Nadie va a traer así $11,000 nada más porque sí. Y Cristo Jesús, ¿qué cree? Los manejaba, llamados son 200 denarios. Y el detalle es que él no fue pobre cuando anduvo en su ministerio sobre la tierra, sino que se hizo pobre en la cruz. Ahí sí le cayó la maldición de nuestra pobreza. ¿Okay? Pero también le cayó la enfermedad en la cruz. Si entendemos que le cayó mi enfermedad, es para que yo reciba la sanidad de mi cuerpo, y eso es lo que nos va a dar vida. Eso es lo que nos da vida en la tierra. ¿Okay? Entonces Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo, y Él es nuestro Salvador. ¿Okay? Entonces, sin cabeza nosotros no podemos hacer nada. Si no permitimos que Cristo nos gobierne, primero necesitamos que sea renovada esta mente. Que nosotros dispongamos nuestro corazón a escuchar lo que está escrito en el nuevo pacto acerca de quién es usted, acerca de dónde lo ha posicionado Cristo Jesús, y acerca de lo que Cristo Jesús pagó en la cruz, llevando toda maldición en sustitución nuestra. ¿Okay? Muy bien, si Él es la cabeza, entonces debemos de entender que si usted es un espíritu, esa parte, usted es un espíritu, tiene un alma y habita dentro de este cascarón. ¿Sí sabía que esto que usted ve en el espejo es un cascarón? Esto es un cascarón, porque esto que usted ve, esta piel, ¿qué cree? Esta piel va a llegar un momento en esta tierra, póngale de larga vida, después de 120 años, póngale que ya no va a poder vivir como 200 años. Literalmente, porque se va a deshacer. Esto es temporal, esto que usted ve es temporal. Lo que es eterno es usted, que es un espíritu. Nosotros, dice la Biblia, que somos espíritus, unidos al Espíritu de Cristo. ¿Okay? El alma es lo que yo pienso, siento, mi conciencia y todo eso. Eso necesita ser renovado. Mis pensamientos, mi entendimiento necesita ser renovado. Y una vez que he renovado mi entendimiento, mi cuerpo sí puede llegar a tener vida para vivir larga vida sobre la tierra. Pero necesito renovar esto. Si no renuevo esto, no voy a poder vivir una vida abundante en la tierra. ¿Okay? Vamos a sufrir mucho en la tierra si no renovamos el entendimiento. Ahora, no podemos renovar la mente, el alma, si no entendemos el nuevo pacto. Si no entendemos la obra concluida y terminada de Cristo en la cruz del Calvario, si no entendemos donde Él todo lo que nos ha regalado por gracia. Ok, entonces ahora lo voy a llevar al espejo. El espejo viene siendo todo lo que usted tiene que conocer como espíritu. ¿Ok? Usted, cuando se ve en un espejo natural, ve su cascarón. Y principalmente entendiendo que usted nunca, inclusive, si usted se pone a considerar, analizar poquito, literalmente usted nunca se ha visto personalmente su rostro. ¿Cuántos de ustedes se han visto su rostro? Hablando de este rostro de carne y hueso. ¿Alguno de ustedes ha tenido la capacidad para vérselo? Si no es a través de un espejo. ¿Alguno de ustedes se ha visto su rostro alguna vez? ¿Qué pasa si no existían los espejos? No hubiera feos, ni hubiera guapos. No existían ni feos ni guapos.
Porque las personas te evalúan por cómo te ven, físicamente hablando. ¿Entendemos? Entonces, cuando nos vemos en un espejo natural, estamos viendo solamente el cascarón, ¿estamos de acuerdo? Pero nosotros no somos este cuerpo, nosotros no somos alma, no somos pensamientos, somos espíritus, ¿ok? Entonces ahora sí tenemos que vernos en el espejo. ¿Cuál es el espejo? Mire, Santiago, estamos insistiendo mucho en lo que dice Santiago. Santiago nos habla que nosotros tenemos que vernos en el espejo, es decir, nosotros que somos espíritus, tenemos que vernos en el espejo que es la ley del espíritu de vida. Santiago capítulo 1, versículo 23, 24 y 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Fíjese, esa es la comparación, que usted considera su rostro un espejo natural, ¿ok? Pero la comparativa de un espejo natural ahora lo va a comparar con un espejo espiritual. Dice el 24, porque este hombre se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Si usted va y se ve en un espejo y luego ya nunca se vuelve a ver un espejo, sino que se ve después de 30 años, ¿será el mismo? Dios mío, va a tener esas arrugas por todos lados. ¿Qué pasaría si no se viera en el espejo durante 30 años? Ya no se iba a conocer. Me ha tocado, bueno, me ha dicho mi esposa ejemplos, ¿no? Es que yo tenía una amiga en la secundaria que tenía muchos galanes, era la más bonita de toda la secundaria, y luego resulta que ya ve le mando una foto después de, ¿cuántos años? Después de 30 años, ¿no? Algo así, 40 años, ¿no? Después de 40 años le mando, no, 30 años. Después de 30 años, póngale. Le manda una foto y ya no la conoce. ¿Por qué? Porque se transformó su cuerpo, se transformó su cara, se transformó todo. Entonces los seres humanos ven lo externo, Dios ve lo interno. Dice su palabra en 1 Samuel 16, la instrucción que le dio a Samuel para que pudiera designar al que iba a ser rey de Israel. En otras palabras, a David dijo, no te fijes en su parecer, no te fijes en lo alto de su estatura ni lo fuerte, fíjate en el corazón de la persona, ¿ok? En el interno. Dios se fija en el interno, Dios no se fija en el externo. Entonces dice Santiago 1:23, si alguno es oidor de la palabra pero no la hace, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro. Luego dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y aquí viene el segundo espejo espiritual, más el que mira atentamente la perfecta ley. ¿Cuál ley? ¿A qué se refiere? ¿La ley de Moisés? No. ¿La de cumplir mandamientos? No. Dice que usted tiene que mirar que la ley que le da libertad, la ley del nuevo pacto, los mandamientos de Cristo Jesús, pues para que usted me entienda. Lo que Cristo Jesús le dijo al apóstol Pablo en el tercer cielo. Esa es la ley que dice que usted fue declarado justo, santo, inocente, sin pecado, porque Cristo Jesús fue y se hizo pecado en la cruz. Cristo Jesús llevó todo pecado de ustedes para usted declararlo justo, inocente, santo y con una posición correcta como hijo de Dios delante de nuestro Padre Celestial. Dios no lo va a ver pecador aunque usted cometa pecados con este cascarón llamado cuerpo. Dios no lo va a ver pecador aunque piense con esta mente no renovada, piense en cosas malas. Dios nunca nos va a ver como pecadores. Esa es la ley de la libertad, que ahora usted ya no es esclavo del pecado. Independientemente si usted comete un error con su mente, con sus pensamientos, con su mente no renovada, aunque cometa un pecado con su cuerpo, Dios no lo ve pecador porque ya lo libertó del pecado por la sangre que derramó de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Esa es la perfecta ley de la libertad. Es la que nosotros, donde tenemos que vernos.
Ya no es un espejo natural, sino ahora es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley de la libertad. Cuando usted escucha nuevo pacto, lo que Cristo conquistó por usted en la cruz, ¿a dónde lo posicionó? ¿Sabe que Dios ya no lo ve pecador aunque cometa pecados? Dios no lo ve así, porque Dios lo ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, porque Jesús vino a unirse a nosotros que somos espíritus. Y usted que es un espíritu nunca va a poder pecar, jamás pecará usted que es un espíritu. Lo que puede pecar en usted mientras no renueve es su mente. O lo que pudiera pecar en usted es su cuerpo, pero nunca va a pecar usted que es un espíritu, porque ahí fue depositada la naturaleza de Dios, porque Cristo Jesús vino a habitar en usted. Por eso nunca usted pecará. El único problema que en muchos lugares, religiones, iglesias, etcétera, etcétera, le van a decir que usted todavía es un pecador, porque no entienden que son espíritus que tienen un alma y habitan dentro de este cascarón que es cuerpo. Mientras no entiendan eso, que es lo que nos habla el nuevo pacto, es lo que nos habló Pablo, mientras no se entienda la división de espíritu, alma y cuerpo, siempre las personas lo van a, inclusive ministros, predicadores, pastores, quien sea, lo van a catalogar a los hijos de Dios como pecadores, porque no entienden la división dentro de lo que es espíritu, alma y cuerpo. ¿Okay? Entonces, ¿a dónde se tiene que ver usted? En el espejo que se llama la ley de la libertad, es decir, el nuevo pacto. Pero debe perseverar en oír esto. En oír, ok. Ahora yo lo voy a llevar para que se vea en el espejo. Mire, el espejo es este. ¿Cómo lo ve Dios? El espejo en el que usted se tiene que ver como espíritu, nacido de nuevo, con Cristo Jesús en su corazón. Usted tiene que verse en el espejo de lo que Dios dice de usted. Entonces vamos a ver lo que Dios dice de nosotros, es decir, vamos a ver la ley de la libertad. En Efesios capítulo 5, vamos a ver cómo lo ve Dios. ¿No le gustaría saber cómo lo ve Dios? Muy bien, este es el espejo en el que usted se tiene que ver todos los días. Todos los días usted tiene que despertarse y en lugar de verse en el espejo natural y verse el barrito, la espinilla que le salió, ay, me veo feo porque me salió este grano y se me está hinchando. En lugar de que usted se vea en ese espejo, véase en el espejo de la ley de la libertad, que viene siendo, dice Efesios capítulo 5, este es una persona, usted es como Dios lo ve a usted, eso es usted. Tiene que conocer cómo Dios lo ve a usted. ¿Ok? Dios lo ve de esta manera. Efesios 5:1. Sed imitadores, dice el apóstol Pablo, sean imitadores de Dios como hijos ¿qué? Amados. Entonces, ¿cómo lo ve Dios usted? Como un hijo amado. Dios jamás se va a molestar, jamás se va a enojar, jamás lo va a ver iracundo, jamás lo va a ver molesto con un hijo de él por el hecho de que la haya regado, haya cometido un pecado, haya cometido un error en su pensamiento natural o con su cuerpo. En otras palabras, Dios no se ha enojado con nosotros, porque Él sabe que usted es un espíritu y Él sabe que usted está escuchando continuamente la ley de la libertad, que la está escuchando acerca de Jesucristo, está escuchando acerca del nuevo pacto. Cuando usted está exponiéndose a estar escuchando la palabra de Dios del nuevo pacto, el evangelio de la gracia, cuando usted está escuchando el evangelio del nuevo pacto, entonces usted está renovando su mente. Dios sabe que usted tiene que renovar la mente. Dios lo sabe. Y Dios lo sabe que mientras no renueve su mente todavía va a cometer pecados con su cuerpo. Dios lo sabe. ¿Usted cree que Dios no tenía contemplado esa parte de sus hijos? Claro que lo tenía contemplado. Imagínese, entonces no sería un Dios de misericordia. Y cada vez que la regara el hijo, órale, ahí te va un chicotazo, ahí te va una enfermedad, y ahí te va, y te voy a mandar un accidente para que te mueras en el accidente. O sea, Dios no es así, nuestro Padre Celestial no es así. ¿Ok? Y bueno, hay un hecho muy, muy claro que lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, mire,
Mateo capítulo 7 hay una comparativa entre lo que piensa el hombre y lo que piensa Dios. Fíjese lo que piensa, hace una comparativa Cristo Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret, hace una comparativa entre lo que piensa el hombre y lo que piensa Dios. Mire lo que piensa el hombre y lo que piensa Dios. Dice Mateo 7:7, ya lo tenemos ahí, pantalla. Pedid, pidan, ¿y qué dice? Se les dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Lo dice, ¿qué hombre hay de vosotros? Aquí está hablando Cristo Jesús. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Alguno de ustedes lo hará con sus hijos? Berito, ¿algún día tu mamá te ha dado piedras en lugar de pan? ¿O alguien de ustedes que sus padres le hayan dado piedra en lugar de pan? ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan y le da una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Dígame, ¿qué de nosotros lo hacemos como padres con nuestros hijos? Porque Cristo Jesús esa comparativa le hizo el hombre, lo que piensa el hombre con lo que piensa Dios. Entonces dice Cristo Jesús, pues si vosotros siendo malos, malos en el sentido de que no habían nacido de nuevo, malos en el sentido de que Él no había muerto y había resucitado, y los seres humanos eran muertos espirituales separados de Dios, ¿ok? Pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? En otras palabras, si nosotros no somos capaces de enfermar a un hijo, ¿usted sería capaz de si un hijo está enfermo, usted sería capaz de darle veneno para que se muera? Ya el hijo está todo moribundo. Usted, imagínense, por equivocación hay niños que han bebido, por ejemplo, veneno de ratas, por equivocación, porque los pusieron en un refresco de Coca-Cola, un ejemplo, ¿no? Estaba dándole publicidad a la Coca-Cola a través de estos medios, ¿no? Y que los hijos se lo han tomado. Han pasado muchos casos, ¿no? Imagínense el hijo todo moribundo. ¿Qué haría el padre? ¿Correr a una institución de seguridad, de salud, para que le den algo, para que le quiten el veneno, o le daría más veneno? ¿Qué haríamos como padres? Entonces dice Jesús, si ustedes, aún muertos espirituales, lo que le está diciendo, saben dar cosas buenas a sus hijos, porque aman a sus hijos, cuánto más vuestro Padre le dará cosas buenas a aquellos que se la pidan. Entonces hace una comparativa, si el hombre es bueno, Dios es más bueno que el hombre, ¿ok? Si el hombre es bueno, Dios es más bueno que los hombres. Ok, regresando, Efesios 5:1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces Dios nos ve como hijos amados. Y su amor es un amor ágape, un amor más grande que el amor de los seres humanos. Los seres humanos, aunque digan que se amen, pueden fallar. El padre le puede fallar al hijo, el hijo al padre, aunque digan que se amen. O cuando andan, por ejemplo, cuando dos jóvenes de novios, y peor cuando andan sin Cristo, sin conocer a Jesucristo. Andan de novios y Dios mío, les baja el cielo, las estrellas, los planetas, hasta Venus que no existen se lo bajan a la dama. Pero cuando se casan, se la llevan como perros y gatos. Y en la mayoría de las estadísticas dicen que los que se casan al año se están divorciando, digo, en la actualidad, ¿no? Los que somos de allá de los 70s para atrás, ya casi no. Pero en la actualidad, un año ya se están divorciando. Pero si hace un año le bajaba el cielo y las estrellas, los planetas y todo. ¿Y ahora qué pasó? El hombre puede fallar, pero el amor de Dios no es así, porque es incondicional. Si yo fallo, Él me sigue amando igual, porque es un Dios que no me ama
por lo bueno que hago, por mis buenas obras, sino Él me ama porque decidió amarme en Cristo Jesús, por la obra maravillosa que Él hizo en la cruz de morir y derramar su sangre por mí. Por eso Dios el Padre me ama a mí, no por lo bueno que soy, no por las buenas obras que hago, sino que Él me ama por lo que hizo en Cristo Jesús. Por la obediencia de Cristo Él me ama a mí, no por mi obediencia. Ese es el amor del Padre, incondicional, totalmente incondicional. Él me ve entonces como un hijo amado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Lo estoy llevando para que usted se vea en el espejo. ¿Cuál es el espejo? La ley de la libertad. Que independientemente que fallemos como hijos de Dios, Él nos sigue amando como hijos amados. Somos amados por el Padre. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1. Ok. Dice, ¿ya? Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Primera Juan, capítulo 3, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. No sé si ya lo tenemos ahí en la pantalla. Amigo de internet, abra la Biblia para que no vea que le estamos engañando, hablando otras cosas que no son. En la palabra de Dios está escrito, repetimos lo que Dios dice en su palabra, ¿ok? Mirad con cuál amor nos ha dado el Padre. Miren cuál amor les ha dado el Padre. Imagínense qué expresión tan grande del apóstol Juan. Miren con cuál grande amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál grande amor nos ha dado? Para que seamos llamados como. Entonces somos hijos de Dios porque nosotros amamos a Dios, ¿no? Somos hijos de Dios porque el amor de Él, ese amor que mostró a través de Cristo Jesús en la cruz, por eso somos amados del Padre, porque el amor nos los proveyó a través de Cristo Jesús, de la obediencia de Cristo, del sacrificio de Cristo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cómo dice que seremos? Semejantes a Él. ¿En qué sentido está diciendo que somos semejantes a Él? ¿O seremos semejantes a Él? Estamos hablando de que seremos transformados y tendremos un cuerpo transformado en inmortal como el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Sí sabía que el cuerpo de Él se transformó en un cuerpo inmortal? Inclusive pudo transfigurarse en el que le llamaban el monte de la transfiguración. ¿Ok? Amados, ahora somos hijos ¿de qué? De Dios. Entonces el amor, miren con cuál amor les ha amado el Padre. Miren el amor con cuál amor les ha dado el Padre, que los hizo hijos, los llamó hijos de Dios. Ese es el amor del Padre. El Padre mostró su amor en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús para llamarlo usted ¿qué? Rebelde, pecador, que no vale nada. No, Dios no lo llama pecador. Dios lo llama ¿cómo? Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es el amor que mostró a través del sacrificio de Jesucristo. Miren con cuál amor les ha dado el Padre para que seamos llamados. Entonces, ¿cómo somos llamados para Él? Para Él somos llamados hijos de Dios, pero sobre todo amados, hijos amados. Hijos amados. ¿Captamos ahí? Es impresionante que es importante, que usted entienda esa parte. Fuimos llamados ¿qué? Hijos amados de Dios. Juan capítulo 17, versículo 23. Vamos al libro de Juan ahora. Capítulo 17. Jesucristo hablando estas palabras. Desde el 22 vamos a leer por favor, Juan 17, 22 y 23. Dice, Jesucristo expresó estas palabras.
La gloria que me diste, le está diciendo al Padre, la gloria que me diste, Padre, yo les he dado, para que ellos sean uno. Fíjense qué impresionante, ¿no? Para que ellos sean uno, así como nosotros, ¿cómo? Somos uno. Y luego dice el 23, Cristo dice, yo en ellos. ¿Cómo dice Cristo? Yo, ¿dónde? En ellos. Por eso decimos que Cristo está en nosotros. ¿Okay? Yo en ellos, y lo dice, Padre, tú en mí, para que sean ellos perfectos en unidad. ¿En unidad con qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste, fíjese, y que los has amado a ellos como a mí me has amado. ¿Usted cree que el Padre que envió a su Hijo a la tierra, usted cree que no le amaba? Ellos eran uno, son la deidad. ¿Usted cree que el Padre no amaba a Jesús cuando se despojó de su deidad y vino a ser semejante a nosotros? ¿Usted cree que no amaba a Jesús de Nazaret porque era su Hijo amado, que nació de una virgen y que fue engendrado por el Espíritu Santo? ¿Usted cree que no amaba a Jesucristo como Hijo de Dios? Si usted entiende que el Padre amaba a Jesucristo, entonces dice Jesús que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En otras palabras, el Padre nos ama a nosotros así como ama a Jesús. Y la expresión más grande de amor es que el Padre le dolió que su Hijo muriera en la cruz, porque Él amaba a Jesús, pero Jesús vino a cumplir la misión de decir en la tierra, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para que esta humanidad crea en mí, y al creer en mí ellos sean libres de las tinieblas del castigo eterno. Cristo en su inmenso amor decidió dar su vida por nosotros, y el Padre, en colaboración con el Padre permitió, a pesar de que amaba al Hijo, permitió que su Hijo sufriera por nosotros en la cruz. ¿Por qué cree? Porque nos amaba como amaba a su Hijo Jesús. Jesucristo reveló esta gran verdad. Tanto amaba el Padre esta humanidad que decidió enviar a su Hijo para que muriera por nosotros. Así como me has amado a mí, Padre, así tú los amas a ellos. Qué impresionante. Ese es el espejo en el que usted se tiene que ver. Cuando la gente lo trate mal por su aspecto físico, cuando las personas, el jefe de donde usted labora lo trate mal, cuando las personas, vecinos, compañeros, amigos lo traten mal, le hagan bullying y diga que usted no vale, no tiene ningún valor, entonces usted, en lugar de verse en el espejo natural, las personas que a lo mejor pudieran tener un defecto físico, a lo mejor jóvenes ahorita están traumados porque les salieron sus granitos en la cara y a lo mejor tienen, a lo mejor esos hoyitos donde tenían esos barros o lo que sea, ese acné, y personas se sienten traumados por cómo se ven físicamente. Entonces en ese momento usted tiene, como hijo de Dios, tiene que verse en el espejo, que es la perfecta ley, la de la libertad, aquella que dice que el Padre lo ha amado como amó a Jesús. Así como ama a Jesús, el Padre me ama a mí. Eso es estarme viendo yo como espíritu. Yo, que soy un espíritu, me estoy viendo en ese espejo y en ese espejo puedo verme quién soy yo. Totalmente amado por mi Padre, hecho hijo de Dios. Tan grande fue el amor de Dios que me hizo su hijo a través del sacrificio de su Hijo, que fue Jesucristo. ¿Entendemos? Por eso usted no debe sentirse inferior a nadie. En ninguna área de su vida debe de sentirse inferior a nadie, porque usted es alguien con una posición tan grande en Cristo Jesús. Al ser llamado hijo de Dios, usted puede ser más grande que cualquier presidente que pudiera haber en el sistema del mundo,
que cualquier artista que pueda ver en el sistema del mundo, usted es más grande. Independientemente como la gente lo trate o el aspecto físico, como la gente se quiera reír de usted. Entonces, usted realmente tome el espejo de la palabra y diga la perfecta ley de la libertad, independientemente de lo que la gente quiera, porque mucha gente se trauma por lo que le dice la gente. Mucha gente toma en consideración esta alma, esta mente natural, toma en consideración las opiniones de otros para cambiar. Pero no entiende que yo no tengo que considerar lo que dice otra gente, yo tengo que considerar lo que dice Dios de mí. Que soy un hijo amado y Dios me ama como ama a Jesús. Ese es el espejo donde me tengo que ver todos los días. Por eso no debe de haber hijos de Dios depresivos, opresivos o presionados por las circunstancias. No debe haber hijos de Dios con inferioridad, con, ¿cómo se llama esa? Se sienten menos que los demás. No debe haber hijos de Dios así. ¿Y sabe por qué muchos hijos de Dios se sienten inferiores a los demás, a la demás gente? ¿Sí sabe por qué? Porque nunca se han visto en el espejo, que es la palabra de Dios que habla que usted es un hijo amado y que Dios lo ama como ama a Jesús. Estamos comenzando a ver ese espejo en el que usted se tiene que ver todos los días. Si algún día amanece con esta actitud de inferioridad, entonces comience a hablar lo que está escrito y abra estos textos bíblicos: Efesios 5:1, Juan 17:23, 1 Juan capítulo 3 versículo 1 y 2. Comience a verlos y diga: ese es el amor del Padre que me hizo su hijo. A través, tan importante soy yo para Dios, que tuvo que sacrificar a Jesucristo por mí. Y comience a hablar. Hablar es verse en el espejo de lo que la palabra de Dios dice de usted. Así es que este cuerpo físico no tiene ningún valor para con Dios, sino lo que tiene valor es quién es usted. Un espíritu, templo del Espíritu Santo, unido a Cristo Jesús y amado por el Padre. Póngase, pidamos la gracia del Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, en esta maravillosa noche. Te damos gracias porque hemos comprendido a través de vernos en el espejo de la ley de la libertad, que es lo que nos corresponde como tus hijos ahora vernos, independientemente de lo que la sociedad diga, de lo que nuestros amigos digan, de lo que la gente piense, de cómo me ven mis compañeros de trabajo, cómo me ve inclusive mi propia familia. Eso es lo menos trascendental, Señor. Lo más importante es lo que ese espejo maravilloso en el que decido verme a partir de este día, todos los días de mi vida, que es el espejo de la ley de la libertad, que especifica, menciona que ese ha sido el gran amor para conmigo, Señor, que enviaste a Jesús a morir por mí en la cruz y hacerme tu hijo. Ahora soy tu hijo amado, Señor. Ahora soy tu hijo amado y me amas así como amas a tu hijo Jesús. Así me amas a mí. Por eso soy de gran valor delante del mundo espiritual, y en eso está cimentada mi fe, Señor, y en eso debe estar cimentada mi mente también, en que soy tan importante para ti que decidiste sacrificar a tu hijo unigénito en ese tiempo para que muriera por mí. Tanto valor me has dado, Señor, Padre maravilloso. Ese es el valor que tú me has dado. Yo recibo ese espejo, recibo ese conocimiento de la ley de la libertad, y ahora me declaro libre en el nombre de Jesús de todo trauma psicológico. Me declaro libre en el nombre de Jesús, porque ya tú no ves mi aspecto físico, sino tú ves quién soy en Cristo Jesús. Un espíritu unido al Espíritu de Cristo, templo del Espíritu Santo. Ahora yo soy tu hijo amado. Gracias, Padre. Te honramos, te adoramos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo porque Él es bueno. Gracias, Señor. Nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet.
Cristo les ama, nosotros también. Recuerden, todas las transmisiones en vivo son los viernes a las 20 horas, hora del centro de México, hora de Jalisco, así como los domingos a las 12 del mediodía. Igualmente estamos transmitiendo para que usted pueda conectarse, pueda compartir estas enseñanzas para ayudar a alguien que a lo mejor está posiblemente en este momento a punto de suicidarse, a punto de quitarse la vida porque cree que no vale. Ahora tiene un alto valor en Cristo Jesús. Les bendecimos en el nombre de Jesús y vamos a hacer esta oración para que si usted no tiene a Cristo en su corazón pueda hacerla y recibir al Salvador, al dador de la vida, que es Jesucristo. Dígale al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, yo ahora recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón y en mi vida. Yo creo que murió por mí en la cruz del Calvario, que tan grande fue ese sacrificio que derramó su sangre, tan importante era para ti, Padre, que enviaste tu unigénito a morir por mí en esa cruz, cargándole toda maldición de pecado. En el nombre de Jesús, yo ahora creo que a través de Jesucristo, que es mi único Salvador y mi único Dios, lo recibo en mi corazón y en mi vida, y ahora creo que puedo tener vida a través de Cristo Jesús. Te doy gracias porque ya no estoy solo, sino que ahora tú, maravilloso Jesús, estarás conmigo todos los días sobre la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias por mi salvación eterna. Te doy gracias, Jesús. Toda persona que está enfermo, ahora en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia en el nombre de Jesús, y declaramos la vida de Cristo manifestándose en sus cuerpos, restaurando órganos que han sido dañados por enfermedades. En el nombre de Jesús sean restaurados, sean sanados y sean hechos nuevos. Por las heridas de Jesús usted fue sanado, así es que reciba la provisión de sanidad para sus cuerpos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, nos despedimos. Gracias y paz les sean multiplicadas a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén.